Hola profesor, mi nombre es Alina López y junto a Natalia Contreras y Nicolás Esteves presentaremos la entrega número 2 del trabajo de hidráulica aplicada. El proyecto consiste en realizar el diseño de una boca toma para una central hidroeléctrica en el río Liñique en la región de Los Ríos. El organigrama consiste en el diseño de una boca toma. Este se divide en tres aspectos. Natalia Contreras fue la encargada de ubicar la boca toma en el río, Nicolás Esteves fue quien realizó los cálculos y el dimensionamiento y Alina López fue quien buscó la información utilizada. Tenemos que tener claro qué es una boca toma. Esta es una estructura que tiene la finalidad de derivar parte o total del caudal del río, lago o incluso del mar para irrigar un área bajo riego o generar energía mediante su utilización en una hidroeléctrica. Existen diversos tipos de boca toma. Primero tenemos la directa o de captación lateral. Esta capta directamente el agua mediante un canal lateral, que por lo general es un brazo fijo del río que permite discurrir un caudal mayor al que se va a captar. La ventaja es que no se necesita construir un barraje, que es eso económicamente más favorable, y la desventaja es que puede ser obstruida fácilmente en épocas de crecida, ya que no tiene barraje. Además, permite el ingreso de sedimentos hacia el canal de derivación. Después tenemos la convencional o mixta. Esta realiza la captación mediante el cierre del río con una estructura llamada presa de derivación, la cual puede ser fija o móvil, dependiendo del material usado. Será fija cuando se utilice en una compuerta de concreto y será móvil cuando sean de acero o de madera. La ventaja es que se puede adaptar mejor a la variabilidad de los ríos, ya que las crecidas trabaja con compuertas de limpia abiertas y en época de estiaje trabaja con el barraje móvil. El requerimiento de esta compuerta, o sea, de esta boca toma, es que el río debe tener cuencas altas. Continuando, tenemos la boca toma móvil. Se llama así aquella toma que para crear la carga hidráulica se vale de un barraje móvil. Por la variación de los niveles en forma muy marcada entre la época de estiaje y avenida, necesitan disponer de un barraje relativamente bajo, y para poder captar el caudal deseado necesitan de compuertas que le den la cota a nivel del agua adecuado. La ventaja es que permiten el paso de los materiales de arrastre por encima de la cresta del barraje de vertedero o azud. Finalizando, tenemos la boca toma tirolesa o caucasiana. Estas son estructuras de captación que se encuentran dentro de la sección del azud, en un espacio dejado en él, protegido por una rejilla que impide el ingreso de materiales gruesos. La ventaja es que tiene un manejo sencillo y el recogeo de aguas es simple, ya que impide el paso de sedimentos. También tiene una mayor capacidad de captación, seguridad y es económica. El requerimiento es que no son recomendados en ríos donde el arrastre de sedimentos sea intenso, ya que podrían causar una rápida obstrucción de las rejillas. Anteriormente se realizó el análisis estadístico de los caudales de la estación del río Liquiña en la región de Los Ríos. Como resultado se obtuvo un caudal de diseño de 6,55 metros cúbicos por segundo. La toma mixta convencional reúne las condiciones, por su movilidad se adaptará a las variaciones de niveles de agua a lo largo del año. Cuenta con estructuras para controlar la entrada de sedimentos y permite su limpieza. Además, se cuenta con información sobre su uso efectivo en centrales de pasada en Chile. Las componentes de una central de pasada son el sistema de captación de aguas que corresponde a la boca toma, el canal de derivación, la cámara de carga, la tubería forzada, la casa de máquina, las líneas de transmisión y los canales de devolución. La central hidroeléctrica se va a ubicar aproximadamente a 1,88 kilómetros aguas arriba de la estación. Se trazaron dos perfiles longitudinal transversal en la sección del río donde se pretende ubicar la boca toma. La boca toma se ubicará en la cota de elevación 323. Luego se continúa trazando el canal que transporta el agua hasta la cámara de carga. La distancia entre la boca toma y la cámara de carga es de 134 metros, la diferencia es de 2 metros, por lo tanto la pendiente es de 1,5%. La cámara de carga se ubica en la cota de elevación 321. A continuación se traza el último tramo de la central correspondiente a la tubería forzada. Es importante lograr una gran altura de caída y pendiente en esta tubería, por lo que se exigió una altura bruta de 60 metros mínimo. La distancia entre la cámara de carga y la sala de máquinas es de 134. Finalmente, la sala de máquinas se ubicará en la cota 255 y la diferencia entre cotas es de 66 metros. Hola, mi nombre es Nicolás Esteves y a continuación procederé a explicar cómo se diseña una boca toma. Primero debemos tener en cuenta algunos elementos para nuestro diseño. Estos serían el estudio climático, el estudio topográfico, el estudio geológico, el estudio hidráulico y hidrológico, la ubicación de la boca toma, la elección de boca toma, las características de la estructura de captación, los muros de encauzamiento y la determinación de la sección hidráulica estable en el río. Bueno, a continuación presentaré los valores utilizados para el diseño de nuestra boca toma, donde utilizaremos el caudal de diseño Q de 6,55 metros cúbicos por segundo, que viene dado por el trabajo realizado previamente. Luego tendremos la aceleración de la gravedad, que será de 9,81 metros partido por segundo al cuadrado. Y el resto de valores son valores estimativos dados por nosotros para el proceso de cálculo que se realizará a continuación. Bueno, a continuación procederé a explicar los cálculos para el diseño de la boca toma. Para esto primero iniciaremos calculando el ancho del vertedero. Para esto definimos previamente las alturas a utilizar en el diseño. Entonces utilizaremos la fórmula del caudal, pero antes debemos determinar los valores del coeficiente de sumersión de Villamontes y el coeficiente de vertedero de evasión. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas.
Una vez calculamos estos valores, deberemos despejar el valor B1 de la fórmula de caudal y así obtendremos el ancho del vertedero, dándonos un valor de 3,41 metros. Luego se determinará el número de barras y su separación, que se utilizarán como reja de entrada para la captación. Una vez tengamos este valor, podremos calcular el ancho total de la captación. Para el número de barras utilizaremos la siguiente fórmula. Y luego, teniendo este valor, podremos determinar el ancho total de la captación, utilizando esta otra fórmula, que será el ancho del vertedero más la multiplicación del número de barras por su ancho, dándonos un ancho total de captación de 4,28 metros. Luego calcularemos el ancho del vertedero de Ripiador. Para esto calcularemos el ancho del vertedero de Ripiador. Para esto utilizaremos la siguiente fórmula, donde B2 será el ancho del vertedero, dándonos un valor de 1,42 metros. Después calcularemos la longitud del ripiador, que se calcula utilizando el ancho total de la captación y el ancho del vertedero, dándonos un valor de 1,06 metros, que es la longitud marcada en el dibujo. Luego calcularemos la longitud de transición utilizando esta fórmula, que utiliza el ancho del vertedero del ripiador y el ancho del canal de conducción, dándonos un valor LT de 0,96 metros. Este valor sería el representado de la imagen. Finalmente se determinará el ancho de la compuerta de lavado. Para esto utilizaremos la fórmula de caudal para compuerta, pero antes debemos obtener el parámetro E de la siguiente tabla, en donde ingresando el valor de A dividido H, que son estos valores de acá, lo obtendremos. Para nuestro caso, esta división nos dio un valor de 0,8, dándonos así un valor de E de 0,72. Ahora, despejando BC de esta fórmula, obtendremos el ancho de la compuerta, el cual nos dio un valor de 2,44 metros. Finalmente tenemos esta tabla con todas las dimensiones de la bocatoma. Acá tenemos la bibliografía utilizada para este trabajo.